Bueno, hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitado muy especial aquí en el estudio de Interfaz, uno de mis ídolos personales. Nos acompaña Pepe Gordon, quien nos viene a platicar, bueno, además de la ciencia, del arte, de la filosofía, de un festival muy interesante que se llama Aleph, un festival precisamente que combina el arte y la ciencia. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias por estar con nosotros. Pepe, un placer saludarte. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes, de verdad. Pues cuéntanos un poco sobre este festival, ¿de qué se trata? Es un festival de ciencia y arte de la UNAM, está en su segunda versión ahora ya. En la primera estuvimos hablando de las fronteras de la física, las fronteras que nos llevan al Big Bang, a las galaxias más lejanas. Y en ese camino, por supuesto, de lo que estamos hablando es de que descubres cosas muy fascinantes, ¿no? Hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas y ahora ese universo externo que se explora tanto en la ciencia como también por el arte, ahora lo llevamos al universo interno, en donde el cerebro resulta que se plantea que tiene 100,000 millones de neuronas. Esto es prácticamente como hablar de una galaxia dentro de nuestro propio cerebro. Y en esta ocasión entonces el festival está dedicado a esa exploración. Vamos a tener la presencia de algunos de los más destacados neurocientíficos, tanto a nivel internacional como mexicanos. Van a estar presentes el doctor Giacomo Rizzolatti, quien fue el investigador que descubrió las neuronas de la empatía. Y esto me parece importantísimo en la educación. Quiero hablarles un poquito nada más de esto porque me parece que es importante. Por favor. Giacomo Rizzolatti en la Universidad de Parma en 1996 descubre estas neuronas que son las que nos permiten ponernos en la piel del otro, sentir lo que siente el otro. Y la leyenda urbana dice que esto se descubrió de una manera muy divertida. Se estaban estudiando las neuronas motoras, las que son responsables de que, por ejemplo, ponga en movimiento la mente a el cuerpo, a la mano, para tomar cacahuates, por ejemplo. Y en este marco, entonces, hicieron estudios con monos, les pusieron aparatos que medían su actividad cerebral y les pusieron unos cacahuates y entonces cuando el mono tomaba el cacahuate se veía qué tipo de neuronas se encendía y se iba haciendo el mapa de las neuronas motoras. Pero un día se cuenta, como leyenda urbana dentro del equipo de Rizzolatti, que a uno de los investigadores se le olvidó que los cacahuates estaban ahí para el experimento y empezó a comerlos. Y sin embargo, en ese momento todavía había un mono en el fondo del salón que tenía puesto todo el equipo para medirle su actividad eléctrica del cerebro. Y en el momento en que toma el científico el cacahuate, al mono se le enciende la neurona. Se había descubierto que ver es como hacer. Es esto que nos pasa cuando se nos hace agua a la boca, sí, cuando vemos que alguien está tomando un alimento y lo disfruta enormemente, nosotros estamos sintiendo lo que está sintiendo el otro. Ahora, lo fundamental de esto que se llama neuronas espejo o neuronas de la empatía es que la educación es fundamental, porque pienso que tan importante son los contenidos que nos enseña un maestro como la mirada del maestro, desde dónde está mirando el mundo el maestro. Y los alumnos, los estudiantes, están aprendiendo de la otra persona, no tan solo por lo que nos dicen, sino por lo que es la persona. Claro. Y eso se siente, se intuye y tiene que ver con estas neuronas de la empatía. Así que en este marco, pues en el Festival de la Aleph, tendremos del 30 de mayo a este próximo miércoles al 3 de junio, el domingo 3 de junio, esta posibilidad de encontrarnos con algunos de los neurocientíficos más notables a nivel internacional, como Giacomo Rizzolatti, descubridor de las neuronas espejo, como Richard Andersen, que nos habla de neuroprótesis, como los mexicanos Pablo Rudomín del Cinvestav, Premio Princesa de Asturias, y también Ranulfo Romo, un investigador de primer orden de neurociencia en México. Y al mismo tiempo vamos a tener también actividades de arte que nos complementan esta posibilidad de entender, por ejemplo, la empatía, no tan solo desde el estudio de las neuronas, sino desde la novela o desde la literatura y la poesía que nos hacen sentir lo que siente el otro. Y esto me parece fundamental hoy en día. Carlos Fuentes decía que destruimos al otro
cuando somos incapaces de imaginarlo. Entonces este festival tiene ese propósito, se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario de la UNAM y va a ser un gusto que todos los que quieran asistir puedan. La mayoría de las actividades son de entrada libre. Sí, que es este complejo precisamente ahí en la UNAM de recintos maravillosos para disfrutar la cultura y el arte, ¿no? Seguramente harán un montaje especial para darle cobijo a todos estos eventos. Exactamente, ahí, ¿no? exactamente. Habrá una feria también de libro, habrá también conferencias relacionadas con inteligencia artificial, algo que se llama New Creativity, nueva creatividad, en fin, realmente estamos hablando de teatro, por ejemplo, que va a ser interesantísimo. Hay una obra que se va a montar, que es de Tom Stoppard, el gran dramaturgo británico, que se llama El problema difícil. Y el problema difícil es un problema de neurociencia llevado a la dramaturgia. El problema difícil es tratar de pensar cómo es que la materia se convierte en imaginación. Cómo es que la materia arranca desde el Big Bang, por decirlo así, y termina en ese momento de conciencia en donde nosotros podemos tratar de estudiar el universo. La materia se vuelve autorreferente y puede estudiarse a sí misma. Decía con humor un físico, un biólogo que se llama George Wald, que ganó el premio Nobel, decía que los físicos son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos puedan conocerse a sí mismos, ¿no? Qué maravilla. Yo quisiera ahondar un poco, Pepe, en justo el tema de este festival de la LEF, que es la inteligencia artificial, porque es el gran, pues no problema, pero sí lo que más está llamando la atención en el mundo de la tecnología, pero también de la ciencia. Entonces, antes de irnos a un corte, pues yo te preguntaría, ¿en el mundo existen ya personajes claves de la tecnología, de la ciencia, que están prendiendo todas las alarmas, todos los focos rojos a favor y en contra de la inteligencia artificial que se está desarrollando? Tenemos, por ejemplo, actores como el famosísimo Elon Musk, que dice la inteligencia artificial debe ser regulada en este momento, o por ejemplo tenemos a Mark Zuckerberg, que dice no, la inteligencia artificial es lo que nos va a resolver la vida. ¿Cómo estamos en México, tanto en el desarrollo como en la reflexión? ¿Te parece si vamos a un corte? Sí, y claro al que sí, volver claro que sí. ahondamos en este tema? Por supuesto. Una pausa, esto es Interfaz, estamos con Pepe Gordon. Seguimos platicando con Pepe Gordon y bueno, me parece muy relevante esta visión, esta pelota que puso Ana Cristina sobre la inteligencia artificial, ¿no? en la mesa. Pepe, pues ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, tiene que ver mucho con el nombre del programa que tenemos de televisión, de ciencia y pensamiento en Canal 22, que se llama La Oveja Eléctrica. Este programa está basado en el título de este programa en un nombre de un relato de Philip K. Dick que dio base a Blade Runner, a la película Blade Runner. El relato se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y creo que en el momento en que estemos hablando de que la ciencia y la tecnología son capaces de generar algo que sueña, un instrumento que sueña, estamos hablando de algo que es profundamente humano. Es ese momento en donde la inteligencia artificial aparece como una continuidad de los sueños, así como Cortázar habla de la continuidad de los parques, aquí estamos hablando de la continuidad de los sueños, y por supuesto que sí está el problema y el peligro de que la tecnología se use de una manera inadecuada. En ese marco me parece muy importante la reflexión que plantea Yuval Harari, un autor que es autor del libro Sapiens, de animales a dioses, un libro espléndido. Y él plantea que cuando estamos hablando de las posibilidades de tecnología que tenemos, él de hecho está planteando que estamos pudiendo hacer una mutación a lo que él llama ya el Homo Deus, es decir, con unas posibilidades de tecnología fascinantes, pero que nos pueden plantear algo también en términos de temor de hacia dónde vamos. Y me parece que Harari plantea algo muy importante, dice que tenemos que hacer una especie de pausa, no para dejar de avanzar tecnológicamente, sino para tratar de ver qué es lo que deseamos. Es decir, a veces la información, los relatos de ciencia y tecnología que estamos construyendo van tan rápido que no le estamos dando dirección a ese tiempo. Se nos pueden salir las cosas de control. Sí, y entonces él lo que dice es una pausa para marcar
la agenda posible del siglo XXI, las posibilidades que tenemos enfrente, y de eso se tratan precisamente este tipo de festivales como el Aleph, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, vamos a tener a un neurocientífico que se llama Richard Anderson, que nos habla de que una de las posibilidades de estas interacciones con las máquinas nos puede llevar a que podamos tener una interfaz mente-máquina. Sí. Mente-máquina, es decir, neuroprótesis. Claro. De eso va a hablar Richard Anderson. Claro. Y esto es fascinante porque quiere decir que si estamos descubriendo qué tipo de algoritmos nos permiten no tan solo comunicarnos con nuestro cuerpo, sino también con otro tipo de materia que puede funcionar como prótesis, pues las posibilidades maravillosas serían, por ejemplo, que ante problemas de parálisis podamos utilizar instrumentos de una manera más orgánica gracias a las neuroprótesis. Esas son también las posibilidades de la inteligencia artificial en el siglo XXI, ¿no? Claro. Y yo justamente en ese sentido quería hacer otra pregunta, que es, pues precisamente la siguiente revolución humana que se plantea es la de la biotecnología, ¿no? Esta pues conjunción entre lo biológico y lo tecnológico. Y precisamente estábamos hablando, por ejemplo, en el corte de este experimento de neutrones, ¿no? De neutrinos. De cómo estudiar los neutrinos, o por ejemplo los experimentos que están haciendo en materia de la conquista del espacio, que es también si se puede modificar genéticamente al ser humano para evitar problemas con la radiación, etcétera. En ese sentido, ligado con la inteligencia artificial, ¿cómo visualizas tú? Ya nos estás hablando un poco de esto, ¿no? De las posibilidades. ¿Cómo visualizas tú en tu profundo conocimiento, pues tanto de la ciencia como de la filosofía que está detrás, este futuro de un hombre fusionado con la materia y con la tecnología? Yo creo que al final del día tendrá que depender de si estimulamos bien o no las neuronas de la empatía. Curiosamente, creo que volvemos a este punto básico. Sí, ahí están las posibilidades de interactuar más orgánicamente con el mundo que nos rodea. Se han acortado las distancias con las que la memoria está cercana a nosotros. Antes estaba en las computadoras, las estamos llevando al bolsillo. Algunos dicen que en algún futuro estarán dentro de chips que podrán estar dentro de nuestro cerebro. Pero si no desarrollamos la empatía, difícilmente entenderemos al otro. Y esto me parece que es clave hoy en día. Cómo entender al otro, cómo dialogar con el otro. Porque el problema es que, como decía el poeta José Gorostiza, a veces parece que somos islas de monólogos sin ecos, que estamos hablando entre nosotros sin escucharnos. El maestro de Elie Wiesel, un gran escritor que se llamaba Shoshani, decía que si por lo menos no hemos parado nuestro diálogo interno, nuestro monólogo, por 30 segundos, no hemos escuchado al otro. Y entonces lo que se necesita, y esto es algo que tiene que ver profundamente con la educación, es cómo impulsar estas herramientas de empatía para verdaderamente entender al otro. Me parece que no hay tarea más importante hoy en día, y creo que entonces el hecho de que tengamos en este festival precisamente a quien descubre las neuronas de la empatía, Giacomo Rizzolatti, va a ser uno de esos momentos que nos permitan esta reflexión tan importante en nuestro país, tan importante en el siglo XXI. No nos hemos dado cuenta de que el recurso más importante que tenemos al final del día son esas galaxias que tenemos en el cerebro. 100,000 millones de neuronas. Nos fuimos con la finta de que nuestro recurso más importante era el petróleo, cuando realmente nuestro recurso más valioso es el cerebro. Y estamos hablando de galaxias que se pueden intercomunicar para crear precisamente sociedades de imaginación, sociedades de conocimiento. Y entonces ver esto, reflexionar sobre ello en este Festival del Aleph, realmente me parece hermoso, porque nos va a permitir, entre otras cosas, tratar de ver cómo el arte puede manifestar estas imágenes de búsqueda de lo que es esta galaxia en el cerebro a través de la danza. Por ejemplo, vamos a tener a Hiroaki Umeda,
un gran coreógrafo que nos va a tratar de mostrar externamente cómo se encienden las neuronas en nuestro interior, pero viéndolo desde afuera, para contribuir a esta reflexión que nos permite no tan solo entender la empatía desde fuera, desde Claro. el estudio de las neuronas, sino entendiéndolas desde lo que produce el arte. El arte nos permite meternos en la piel del otro. Eso es maravilloso, es un concepto que me gustaría que sigamos abordando después de hacer una pausa. Permítenos, Pepe, para poder aterrizar estos dos conceptos, arte y ciencia. Sí. Vamos a una pausa, regresar. Muy bonito. Seguimos en Interfaz y con el grandísimo privilegio de estar platicando de arte y ciencia con Pepe Gordon. Antes de irnos al corte, pues tocábamos una vez más estas fibras que unen al arte con la ciencia. Pepe, ¿por qué, como lo decía Omar, cómo es que has sabido darle al clavo de encontrar estas dos, los encuentros entre estas dos disciplinas que permiten, como tú bien decías, ahondar en la empatía humana? Fíjate que este es un interés que comparto con muchos amigos, con Jorge Volpi precisamente. El Festival El Aleph surge de estas inquietudes que hemos tenido conjuntamente de ver cómo ciencia y arte no tendrían que estar divididos y separados como lo tenemos hoy en día, sino que realmente hay algunos puntos de contacto importantes entre ambos mundos. Uno de ellos, quizás más fuerte de lo que nos imaginamos, es que hay imaginación en la ciencia del mismo calado que lo hay en el arte. Por supuesto, hay metodologías distintas. Los rigores de la ciencia son diferentes que los rigores del arte, pero ambos tienen también rigores. Por otro lado, tanto ciencia como arte tienen que ver con descubrimientos, con hallazgos, con curiosidad, con capacidad de asombro, que ocurren tanto en la más auténtica experiencia poética como en la ciencia, en el momento en que de verdad nos abrimos a un nuevo mundo y se nos crean nuevos conceptos, que eso es también fascinante. Y por otro lado, otro punto de contacto que me parece fundamental es que ambos, ciencia y arte, están tratando de ligar lo que está aparentemente separado. La ciencia lo hace a través de ecuaciones, el arte lo hace a través de metáforas. No hay que olvidar que la palabra metáfora originalmente quiere decir mudanza, en griego. Me acuerdo que Luis González de Alba decía que cuando estaba en Atenas estaba sorprendido de lo ocultos que eran en esa ciudad porque había unos camionzotes que decían metáfora, eran los camiones de mudanza. Entonces, claro, lo que está pasando es que en el arte lo que estás haciendo es mudar un concepto de un lado al otro y vincularlo, y en ese momento el mundo se empieza a interconectar, a vincular. Y esto es importante cuando estamos hablando de tantas barreras y tantos muros que estamos teniendo hoy en día. Uno de los muros fundamentales es el muro que construimos dentro de nuestro propio cerebro. Entonces, para romper esos muros tenemos que abrirnos a nuevos paradigmas, nuevos modelos que nos permitan entender lo que nos rodea. Y lo fascinante es que la ciencia nos abre a posibilidades de tratar de entender cómo las neuronas, las galaxias de neuronas se van comunicando en nuestro cerebro, pero también con otros cerebros. Nuestras sinapsis no solamente ocurren en nuestro cerebro, sino en el contacto con otros cerebros, y de esta manera también estamos rompiendo límites. Y esto quiere decir ahondar las posibilidades de comunicación colectiva, de comunicación entre cerebros. Y esto quiere decir una sociedad de imaginación y conocimiento. Y bueno, hay ejemplos maravillosos de qué quiere decir esto de manera concreta, ¿no? Cuando uno está diciendo, bueno, pero ¿de qué se trata la empatía? Las mejores novelas siempre nos los han dicho. Me acuerdo que hay un autor que yo aprecio profundamente que se llama Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura, y él tiene una exploración que permite de alguna manera penetrar el cerebro del otro. Eso es lo que siempre hacen las novelas. Es interesante porque José Luis Díaz, otro neurocientífico mexicano, habla de esta posibilidad en ciencia en términos de una especie de cerebroscopios. Cerebroscopios para tratar de ver lo que está en el interior de las personas.
Por supuesto, la ciencia lo va a tratar de hacer a través de resonancias magnéticas funcionales, de electroencefalogramas, para tratar de tener los correlatos de lo que pasa en el interior. Pero el arte se atreve a ver lo que está en el interior. Y me acuerdo de un relato maravilloso de Bashevis Singer que explora esta empatía. En una ocasión él habla de una mujer, de un hombre que está soñando con una mujer, pero él no la conoce personalmente, nada más sueña con ella, nunca se han presentado, nunca han conversado. Y él nada más sueña con ella todas las noches, hasta que un día sin querer se cruzan en la calle, van caminando, él ni se atreve a voltearse a verla. Y entonces ella, sin que haya jamás habido una conversación, se voltea y le dice, oiga, ya deje de soñar conmigo, estoy casada. Esa es una especie de cerebroscopio y tal vez se basa esta idea del arte de Bashevis Singer en una experiencia que tuvo él con la primera mujer que amó en su vida, que decía que tenía la capacidad de veras entender los pensamientos del otro. Y decía, pero no creas que te estoy alardeando con esto, eso es una tragedia. Por eso Dios nos puso un cráneo para que no tratáramos de asomarnos al interior de la otra persona y saber lo que está pasando ahí. Entonces, realmente el arte y la ciencia nos dan una especie de cerebroscopios, porque tienen una profunda inquietud por tratar de penetrar los misterios de la galaxia en el cerebro que nosotros tenemos, ¿no? Pues qué maravilla, Pepe, habernos transportado estos conceptos, esta magia, que además lo podemos aterrizar a partir de pasado mañana, 30 de mayo. El miércoles 30 de mayo. El miércoles 30 de mayo. Sí, a las 5:30 de la tarde con una conferencia de Perminder Sagdev, un neurocientífico moderada por Jorge Volpi. Correcto. Y luego tendremos una conversación con el físico Gerardo Herrera y con José Luis Díaz, el neurocientífico, en donde voy a moderar precisamente una mesa de homenaje a Stephen Hawking para hablar de cómo es que el universo se ha vuelto consciente de sí mismo, ¿no? Claro. Y los que quieran asomarse al programa que tendremos en este festival, los invitamos a que vayan a la página culturaunam.mx/el Aleph para conocer todos los pormenores. Y una cosa más que quería decirles, el sábado próximo a la 1:45 vamos a tener una videoconferencia con David Lynch, este gran cineasta, en donde vamos a hablar del proceso creativo del cerebro de David Lynch, cómo él atrapa las ideas, qué quiere decir descubrir una idea que tenga poder. Una videoconferencia completamente en vivo. De 30 minutos. De 30 minutos van a poder estar viéndolo los asistentes en un auditorio. En un auditorio, así es, en la sala Carlos Chávez. No, pues qué maravilla. Entonces va a ser, de verdad, fenomenal, una fiesta del pensamiento. Va a ser una gozadera. Y de la imaginación. Y pues también aprovechar para que te sigan en todos tus proyectos, como La Oveja Eléctrica, que va a estrenar temporada. Así es. ¿Qué más? ¿En dónde más te pueden seguir, Pepe? @Pepe Gordon en Twitter. Y la verdad es un gusto compartir con ustedes esta interfaz para precisamente poner en contacto pensamientos. Gracias, Pepe. Ojalá lo visites más seguido. Gracias. Gracias, Omar. Gracias, Ana Cristina.